Se puede ver Esta llamada se está grabando. se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a la primera clase del día de hoy acerca de obesidad infantil en el tema a tratar. La idea con esta presentación es que ustedes puedan interpretar los resultados de mediciones somatométricas respecto a lo que significa sobrepeso y obesidad. Por otro lado, también deben de estar en capacidad de reconocer las posibles etiologías del exceso de peso, porque no todas van a tener las mismas causas. Por otro lado, ya en el paciente con el diagnóstico, poder digamos, programar, plantear las comorbilidades asociadas y cómo hacer la búsqueda de las mismas. Y finalmente, brindar las primeras indicaciones respecto a sobrepeso u obesidad de tipo exógeno. Respecto a obesidad, como ustedes saben, es una enfermedad y es una enfermedad crónica. Está producida por una alteración entre lo que se ingiere, entre la ingesta calórica y el gasto energético que hace el organismo. Y en este caso, el resultado va a ser un balance energético positivo. Si ustedes pueden ver en los gráficos de la derecha, en la balanza, en donde está encuadrado en líneas irregulares en rojo, podemos ver que la obesidad va a estar relacionada a un incremento de la ingesta y una reducción del gasto energético. Eso es lo que tenemos que nosotros buscar, conocer en nuestro paciente, ¿no? Si es que está dado por esta relación, para que hablemos de obesidad exógena, ¿no? Está bien claro, obesidad exógena. ¿Y cómo hacemos para poder definirla? Bueno, pues se hace evaluaciones de un exceso de grasa corporal para la talla, para la edad y para el género. Y por otro lado, también puede hacerse mediciones de grasa corporal. Sin embargo, estas son caras y no es muy sencillo hacerlo en cualquier lugar. Por lo tanto, utilizamos el índice de masa corporal para poder llevar a cabo nuestra valoración global. Y ustedes saben bien que la fórmula del índice de masa corporal es el peso en kilos sobre la talla en metros cuadrados. ¿Y qué es lo que ocurre respecto a la fisiología de la ingesta y el gasto energético? Muy bien. Al lado izquierdo, nosotros vamos a tener entre puntos verdes lo que es el tejido adiposo, ¿no? Entonces, la información periférica de la sensibilidad, de nuestra sensación de llenura y todo, va a iniciarse a nivel de los depósitos grasos y va a ser recibida, analizada en la región del hipotálamo en el sistema nervioso central, ¿no? Esa es la zona más importante con respecto a la regulación de la ingesta. A este lugar van a llegar la leptina, que va a tener un papel preponderante en el balance de la ingesta de alimentos. Y esta leptina va a llegar a nivel, sobre todo, del núcleo arcuato, ¿no? Que se puede evaluar en este gráfico, porque en este lugar la barrera hematoencefálica está especialmente modificada para permitir que ingresen los péptidos y proteínas circulantes, con lo cual se puede detectar hormonas periféricas, como por ejemplo lo es la leptina. Y en esta zona del arcuato vamos a tener dos poblaciones neuronales. Una población va a expresar, una población que se llaman em, en la población orexigénica, donde van a estar representados por los neuropéptidos orexigénicos, y la otra zona donde va a estar representada por células, por neuronas que tienen que ver con los neuropéptidos anorexigénicos. Entonces, que nos dan ya la sensación de llenura. Así es como ocurre en este caso, por ejemplo,
en un lado vamos a tener los neuropéptidos orexigénicos, como el neuropéptido Y, la proteína relacionada con el agutí, que nos van a inhibir son dos potentes neuropéptidos, claro, inhibidores de la ingesta. Tenemos en el otro lado, como son la hormona estimulante de los melanocitos alfa, ¿no? Y más arriba tenemos el CARP, que son los neuropéptidos o péptidos relacionados con la cocaína y relacionados con cocaína y con anfetamina, ¿no? Entonces, estos son los que nos van a dar la respuesta de saciedad, nos van a inhibir el hambre. En cambio, los neuropéptidos orexigénicos, como el agutí y el NPI, nos van a estimular a la ingesta. ¿Qué ocurre cuando ingresa la leptina? Van a ingresar la leptina y van a disminuir los neuropéptidos orexigénicos, aumentando los anorexigénicos. Es decir, que la leptina nos regula el hambre y nos permite estar saciados. Esa es la función de la leptina. Cuando no ingresa leptina, o sea, hay un bloqueo en el ingreso de la leptina, van a estar activos o van a estar estimulados los neuropéptidos orexigénicos y siempre vamos a estar con hambre. Eso es lo que ocurre. Y cuando estamos en un estado de hiperinsulinemia, ¿no? En un estado de obesidad, la leptina va a tener un problema en su liberación o en su acción, porque lo que va a ocurrir es que la leptina va a estar bloqueada y se genera una resistencia a la leptina. Para la parte del hambre, entonces el paciente va a permanecer siempre con hambre, ¿no? Porque ya hemos dicho que esta es una enfermedad. Y va a existir se va a generar un círculo vicioso de mayor ingesta, secreción de insulina, y por lo tanto ese ciclo no se controla. Por lo tanto, el estado de hiperinsulinemia es un estado inflamatorio que nos altera mucho con respecto a la alimentación. Y por otro lado, también la resistencia a la leptina a nivel del núcleo tegmentario, lo que va a producir es la sensación de premio a la comida. O sea, la comida va a significar un premio. Y esto también va a ¿qué hacer? El premio van a ser alimentos sobre todo ricos en carbohidratos, ricos en grasas saturadas, ricos en fructosa, lo cual genera mayor resistencia a la insulina y se mantiene el estado de hiperinsulinismo. También situaciones de estrés pueden hacer que se eleve los niveles de cortisol, esto generar también resistencia a la insulina y seguimos con el círculo vicioso y no hay pare, ¿no? Para ello, cuando tenemos el problema con la insulina elevada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de sobrepeso u obesidad se utiliza, como ya les había mencionado, el índice de masa corporal, y vamos a encontrar en mayores de 2 años el uso del IMC en los percentiles 85 a 94 como sobrepeso y mayor de 95 para obesidad. Hablamos de mayor del 120% del percentil 95 o más de 35 kilos por metro cuadrado, obesidad clase 2, y el IMC mayor de 140 percentil o mayor de 40 kilogramos por metro cuadrado, la obesidad en clase 3. Para el caso de los niños, de los más pequeños, hablamos que el índice de masa corporal no se utiliza en los menores de 2 años, se utiliza más bien el peso para la talla. Y en los menores de 2 años, pudiéramos hablar de una obesidad si es que el IMC nos saliera en el percentil por encima de 97.7. Ahora, eso no es lo único que podemos utilizar en nuestro medio común para valorar la obesidad o el sobrepeso. También podemos utilizar la circunferencia de la cintura y percentil para la edad y sexo. La relación cintura-talla también
que la cintura y la talla nos haga una relación mayor de 0.5, es patológico. Y respecto a la circunferencia de la cintura, debemos de tener en cuenta que esto es un predictor independiente de la insulinoresistencia y de grasa abdominal en adolescentes obesos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ustedes pueden encontrar de repente un adolescente que hace mucha actividad física y van a encontrarlo con un peso importante y pueden sacar un IMC, un índice de masa corporal, que les salga sobrepeso. Y si ustedes hacen la medición del perímetro de la cintura, pues el adolescente está en el rango que debe de estar para los gráficos que existen por, por poblaciones, ¿no? Pero que entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que el adolescente puede tener un aumento de la mineralización del hueso, porque ya está en estado de pubertad, de repente 3 o 4 de los estadios de Tanner, o también porque es un chico que tiene, que justamente por la condición de esa edad, también tiene más masa muscular. Entonces puede haber una confusión. Por eso es importante. Si no me queda claro el diagnóstico solamente con el IMC, pues debo de utilizar también el perímetro o la circunferencia de la cintura. ¿Y dónde se realiza la circunferencia de la cintura? Como ustedes pueden ver, se realiza entre la cresta ilíaca y la cadera una línea media. Ahora, también tenemos factores epigenéticos, factores genéticos y ambientales que juegan un rol importante en el tema de la obesidad, ¿no? Los factores epigenéticos, bueno, estos son procesos pues, que van a resultar de una regulación heredable de la expresión de un gen, pero no hay cambios en la secuencia de base del ADN, ¿no? Entonces, de repente, empieza a haber un incremento en cómo es la alimentación de los padres, que también tenían una carga de ingesta muy alta calórica y también tenían un exceso de peso, y los niños también pueden heredar este mismo patrón, ¿no? Existe por ello un mayor riesgo de obesidad si los padres también son obesos, ¿no? Hasta un 30% si uno de los padres lo es y hasta un 90% si ambos lo son. Por eso es importante en la historia clínica también indagar este factor de riesgo. También es importante, y acá es algo, por favor, que quiero que lo tengan bien en cuenta, porque mayormente se habla de la diabetes gestacional, de si la madre era diabética tipo 2 durante el embarazo, pero no se indaga, por ejemplo, el incremento de peso o el IMC que tenía la madre previo a la gestación, ¿no? Durante la gestación y la diabetes gestacional como que sí se evalúan, pero no se evalúa el IMC preconcepción, porque se ha encontrado que los hijos de mujeres que en la infancia tuvieron obesidad también tienen una posibilidad o un mayor riesgo de también tener obesidad infantil. El riesgo de obesidad y enfermedad metabólica infantil en los nacidos pequeños para la edad gestacional, en los hijos de madres que fumaban o una insuficiente ganancia de peso materno también existe. Está lo que se llama la obesidad o adiposidad de rebote. Una adiposidad de rebote temprana, estamos hablando entre los 2 y 6 años de edad. Si ustedes pueden ver el gráfico, mayormente es como una J media echada, ¿no? Una J que no se marca muy bien. Pero si, por ejemplo, nosotros ya encontramos al niño, a la niña, en los valores, este es el gráfico de IMC, si nosotros encontramos que sus valores ya están en el percentil 80, 90, en etapas tempranas, menores de 6 años, 5 años, lo más probable es que sigan el mismo patrón de ganancia de peso excesiva, ¿no? Para su edad y para su género. Otros mecanismos epigenéticos también que pueden estar relacionados a la exposición ambiental, tanto durante la gestación, por ejemplo, tenemos el peso materno, ¿no? La ganancia de peso durante el embarazo, la malnutrición materna, el estrés,
actividades físicas y disruptores endocrinos también en la parte prenatal, que nos pueden dar un ambiente intrauterino adverso, ¿no? Pero también están los microRNA, que también se cree que pueden tener una subregulación en la expresión de los genes, ¿no? Entonces, no es tan bien claro en realidad cómo sería el mecanismo, pero se cree que también podrían intervenir. Los factores de riesgo en etapa prenatal, importantes, la parte genética, epigenética, el programa de herencia epigenética a nivel en etapa gestacional es importantísimo, por ello tenerlo en cuenta. Y luego tenemos las influencias ambientales, individuales y sociales. Entonces, la adiposidad de rebote tiene que ver con lo que ofrezcamos de repente a nuestros niños en etapas tempranas, ¿no? Nos preocupó porque nacieron muy pequeños, entonces les damos suplementos, les damos jarabes, les damos fórmulas hipercalóricas que el niño no gasta y entonces terminamos en una adiposidad de rebote temprano. También en la adolescencia, lo que es el ambiente obesogénico, padres que de repente tienen malos hábitos de alimentación y los hijos van a sufrir también la consecuencia de ello. Esto hasta en la etapa de la niñez y la adolescencia. Ya en la etapa de la adultez recién podemos estar hablando de lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Y claro está, todos estos patrones anteriores son pasos previos para que tengamos un adulto con una enfermedad metabólica o una enfermedad cardiovascular, con altas tasas de morbimortalidad. ¿Alguien tiene su audio prendido, por favor? Bien, dentro de las etiologías vamos a hablar respecto a algunas cosas muy puntuales que ustedes puedan discriminar rápidamente si estamos ante alguna etiología particular de sobrepeso u obesidad en el paciente. Entonces, tenemos factores genéticos, ya lo habíamos comentado. Estos, en cuanto a los factores genéticos, pueden haber defectos de genes únicos y síndromes asociados a obesidad, pero estos, estimados alumnos, corresponden a menos del 1% de la obesidad infantil. La mayoría va a ser obesidad exógena, por lo tanto, primero pensemos en obesidad exógena, pero tienen que tener la capacidad suficiente para poder analizar y sospechar que pudiera haber algún problema genético en el paciente también o endocrino o de otra causa. Entonces, ¿cuáles son estas características que pueden darse para obesidades genéticas o sindrómicas? Bueno, la aparición de la obesidad suele ser muy temprana, menores de 5 años. Pueden encontrar algún fenotipo, es decir, sus características faciales o también corporales, que no encajen con el fenotipo de un niño habitual, ¿no? Pueden encontrar de repente una peculiaridad en la boca, pueden encontrar de repente una implantación baja de los pabellones auriculares, pueden encontrar de repente un cuello corto, ¿no? Entonces un cuello alado. Hay cosas que de repente ustedes, por eso es importante, no solamente es peso y talla, ¿no? Es hacer toda la historia clínica. Y la otra cosa es que se noten discapacidades intelectuales o sensoriales. Si ustedes ven un niño que empezó con el exceso de peso antes de los 5 años, tiene una discapacidad intelectual para algo, lenguaje, audición, algo, tiene una discapacidad y tiene alguna característica física que llame la atención, pues deben de sospechar que puede ser un síndrome de una obesidad o una obesidad genética. Y en todo caso tendrán que hacer la referencia a quien corresponda. En estos casos, la hiperfagia es marcada, la hiperfagia, ¿no? Y también puede haber historia familiar de obesidad extrema. Otra cosa es notar también que pueden tener talla corta e hipotonía. Entonces, lo he resaltado en los desórdenes monogénicos, las alteraciones del receptor 4 de la melanocortina, eh, y lo otro, el síndrome de Prader-Willi, que son de repente los que en cuanto a síndromes de obesidad genética se pueden observar un poco más. Y esto solamente para
para que lo tengan en cuenta, si ustedes ven un lactante con una hipotonía y con una ganancia rápida de peso antes de los 5 años, un niño que tenga dificultad para deglutir primero son como que delgaditos, que no ganan bien, pero luego, una vez que empiezan a comer, no se sacían, siempre están queriendo comer, y tienen discapacidades intelectuales marcadas, tienen hipogonadismo, entonces se retrasa también su desarrollo, tanto motor como psíquico también, ¿no? Psicológico. Para los casos de obesidad exógena, podemos tener factores ambientales, como son los distrésicos sociales y emocionales, los estilos de alimentación parentales, alteraciones de la microbiota intestinal, dados también por cambios en la alimentación, por supuesto, el ambiente obesogénico con aumento de ingesta calórica, reducción de actividades físicas, el uso de juegos electrónicos, es clarísimo un factor de riesgo para la obesidad, y el tiempo en la escuela asociado a una gran proporción de ingesta calórica ahí, ya, malas loncheras, ¿no? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en ese gráfico, lo que intento mostrarles es los malos hábitos y el ambiente obesogénico, ¿no? La niña come, creo que son tortis, el papá come canchitas, pero no comen una porción pequeña, ¿no? O sea, las que están frente a la pantalla y los tres están con exceso de peso. Bueno, ese es un ambiente familiar obesogénico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y también hay que considerar que la composición de la microbiota intestinal va a tener mucho que ver con las alteraciones inflamatorias que se dan en el tema de la obesidad, ¿no? Bueno, acá tenemos que de la microbiota humana, el 70%, más del 70% se encuentra a nivel intestinal. Entonces, para que esta microbiota intestinal sea saludable y ayude al ser humano, empieza desde la lactancia materna, ¿no? Este es un determinante muy, muy importante de la microbiota del niño, donde va a ocurrir un traspaso de bifidobacterias a bacteroidetes y firmicutes con los alimentos sólidos. Entonces, ambas van a ayudar en la digestión de los carbohidratos y de los aminoácidos, en producir vitaminas liposolubles, en ayudar al metabolismo de los ácidos biliares, a la biotransformación de fármacos y al sistema inmunológico también. Y debería de haber una, digamos, una relación estable de estos firmicutes y bacteroidetes, ¿no? ¿Cómo debe ser esa relación? Debe ser una relación bajo firmicutes y bacteroidetes, para que tengamos toda la parte de arriba: homeostasis energética, el metabolismo xenobiótico de fármacos, la inmunomodulación, la integridad de la barrera intestinal y la actividad antimicrobiana que genera esta relación. Pero cuando tenemos malos hábitos de alimentación, con incremento de azúcares, grasas saturadas, vamos a tener una alta relación firmicutes-bacteroidetes. Y esto va a llevarnos a una disbiosis. Esta disbiosis nos va a llevar a imbalance energético, una endotoxemia, bajo grado, una inflamación de bajo grado, pero es una inflamación crónica, una adiposidad de rebote, resistencia a la insulina y a la leptina, y ya hemos visto que eso es parte del mecanismo fisiopatológico de la obesidad y la continuidad de la obesidad. Entonces es muy importante que podamos mantener buenos hábitos de alimentación e indicarlos a los pacientes que están con sobrepeso y obesidad, sobre todo en este caso, pues a las familias, ¿no? También debemos de recordar que pueden haber otras causas secundarias de obesidad infantil, y que también ustedes tienen ya que estar preparados para, al menos para poderlas sospechar, ¿no? Entonces, por ejemplo, causas hipotalámicas, tumores, de repente cefalea intensa, de repente alguna alteración neurológica focal, ¿no? Es importante. O la historia de que el paciente
fue operado por un tumor cerebral o fue irradiado, ¿no? Como por ejemplo los craniofaringiomas, ¿no? Alteraciones endocrinas como el hipotiroidismo, el paciente no crece bien, tiene discapacidades adquiridas en el tiempo, entonces, bueno, algo puede hacernos sospechar, y en la historia familiar también hay tiropatías, entonces, bueno, pues hay que hacerle el descarte. Pacientes con síndrome de Cushing, tienen que conocer las características del síndrome de Cushing, fases de luna llena, la jiba, a nivel, como jiba de búfalo, ¿no? Que se le llama, las estrías violáceas. Entonces, eso también es importante porque ustedes tienen que aprender a sospecharlo. Y el pseudohipoparatiroidismo, también con alteraciones en la talla, el incremento importante de la grasa visceral, para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, el cuadro clínico del paciente va a ser un poco variado, pero ¿a qué nos va a servir? Nos va a servir para identificar las causas y las comorbilidades. La historia clínica, no porque sea solamente sobrepeso u obesidad, va a centrarse solamente en ello. Tiene que ser historia clínica completa y el examen físico completo. Entonces, el tiempo de enfermedad es una enfermedad, por lo tanto también tiene un tiempo. ¿Cuándo empezó? Desde el nacimiento. Ah, ya, ok, entonces ¿cuánto de peso tuvo cuando nació? Más de 4 kilos. Bueno, entonces tenemos que este paciente está en un estado de hiperinsulinemia desde hace mucho tiempo, posiblemente, ¿no? Y así nos va a servir mucho desde cuándo empezó la ganancia de peso. Muchos me dicen, en pandemia, doctora, empezó en la pandemia, antes era flaquito y en la pandemia empezó. Entonces se crearon malos hábitos durante el periodo del confinamiento, ¿no? Antecedentes perinatales también van a ser importantes si es que tenía problemas de succión, si es que era hipotónico, si es que de repente no caminó adecuadamente, ¿no? Actividad física y hobbies. ¿Qué actividades físicas hace el paciente? ¿Qué fármacos consume? De repente es asmático y utiliza corticoides de larga data y tenemos un Cushing exógeno. Los antecedentes familiares, como les mencionaba, obesidad en los padres, obesidad en los abuelos, factores de riesgo en los padres, diabéticos, malos hábitos de alimentación, sedentarismo en la familia, todo eso influye. El desarrollo psicomotor, lo que ya les había mencionado, sobre todo para las formas sindrómicas y las endocrinas también, ¿no? Las funciones biológicas, como es el hambre, como es la sed, como es el sueño, como es la orina. Eso tienen que preguntarlo, tienen que tener las características de ello. En las niñas, si hay alteraciones, ya menstrua, alteraciones en los cambios de la menstruación, porque los cambios, las ganancias de peso importantes también producen cambios en la regla. Buscar signos y síntomas de enfermedades endocrinas, explorar enfermedades genéticas haciendo las preguntas que ya les comenté, y también explorar enfermedades psiquiátricas con trastornos de la conducta. Como ustedes pueden ver arriba a la derecha, esta es una niña con un Cushing. No sé si es exógeno, no sé si es endógeno, pero lo cierto es que se puede ver la fase de la carita de luna llena, la jiba y las estrías a nivel de los hombros. El cuadro clínico, entonces ya sabemos que vamos a hacer, medir peso, talla, IMC, perímetro abdominal, la presión arterial, el fondo de ojo, si es que tenemos el dispositivo, evaluar si vemos cara de luna llena, la jiba de búfalo, acantosis nigricans, el acné tuberales también nos debe llamar la atención para un Cushing, las estrías, si hay una hepatoesplenomegalia o si hay una hepatomegalia sobre todo, los estadios de Tanner, explorar si es que hay alguna masa a nivel del cuello que me haga sospechar que pueda hacer, si es central, hacerme sospechar que sea tiroides, ¿no? Anormalidades en el neurodesarrollo y la ginecomastia. Este cuadro que representa las circunferencias de la cintura por edad para niños y niñas es son datos obtenidos de una población en particular que es muy similar a la nuestra, de población mexicana, y que se puede un poco, digamos que, utilizar para nuestro medio,
y saber que por encima del percentil 90 habitualmente está muy asociado a índice de resistencia a la insulina, ¿no? Por encima del percentil 90. Entonces, para tenerlo en consideración se los dejo. Por eso se marca el percentil 90. Ahora, respecto a los exámenes de ayuda diagnóstica, en realidad no deberían de hacerse de rutina, ¿no? A menos, para causa endocrina al menos, a menos que la talla y la velocidad de crecimiento pues estén alteradas, ¿no? Ahora, en niños con sobrepeso, y ustedes saben sobrepeso, u obesidad, se deberían de evaluar comorbilidades potenciales, diabetes, alteración del perfil lipídico e hipertensión arterial. La insulina sérica sola en ayunas no tiene una evidencia científica que me diga, ya este paciente está con resistencia a la insulina. Hay que tener en cuenta que los pacientes, también los adolescentes, pueden tener una resistencia fisiológica a la insulina. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿no? No es pedirlo por pedir, es preferible mejor solicitar su glucosa, su perfil lipídico, tomar la presión arterial. Es preferible caminar con eso y derivar al paciente, ¿no? Pero es preferible caminar con eso. Si ya veo que mis niveles de glucosa se están incrementando, entonces, bueno, tengo que hacer la derivación, ¿no? Porque tengo que mandarlo donde el endocrinólogo infantil para que pueda revisar este caso con las pruebas más específicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que pueden haber muchas comorbilidades en relación a la obesidad. Dentro de ellas, imagínense los adolescentes, ¿no? Depresión, ansiedad, son personas que sufren bullying. También puede existir la deficiencia de vitamina D por un engrosamiento del celular subcutáneo y una reducción en el pasaje de la vitamina D de la luz solar. Complicaciones, la diabetes tipo 2, el pseudotumor cerebri, la resistencia a la insulina, el apnea del sueño, enfermedades por reflujo gastroesofágico, enfermedades vesiculares también y estreñimiento. Puede haber una listesis de la cabeza femoral, puede estar una osteoartritis temprana asociada, ¿no? Pueden haber dolores a nivel de los piecitos, de las rodillas, las pantorrillas, lo que corresponde a la enfermedad de Bloom. Y en las niñas que están en menstruación, las irregularidades menstruales, el acné, el hirsutismo, que tanto les preocupe, que también es un estado de depresión y ansiedad para ellas, puede ser parte de un síndrome de ovario poliquístico, aunque en realidad en adolescentes no podemos hablar de un síndrome de ovario poliquístico real, sino más bien podríamos hablar de un estado de hiperfunción ovárica funcional. Y con respecto a evaluar las comorbilidades, ustedes saben que la hemoglobina glicosilada es una prueba que debe de hacerse junto también con la glucosa, con el test de tolerancia oral, para yo poder definir si estoy ante un estado de prediabetes, como en el caso de la hemoglobina glicosilada, de 5.7 a menos de 6.5, o una diabetes si mi hemoglobina glicosilada está igual o mayor a 6.5. Entonces, eso sí nos puede ayudar si estoy viendo que hay signos, síntomas de diabetes, ¿no? Poliuria, por ejemplo, mucha polidipsia. Con lo que corresponde al test de tolerancia oral a la glucosa, podremos hablar de un test de tolerancia a la glucosa alterado si encontramos niveles pues por encima de 140 hasta 199, ¿no? En 2 horas post. Pero cuando encontramos valores ya por encima de 200, estamos hablando de diabetes, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Si está entre 140 y menos de 200, es un test de tolerancia oral a la glucosa alterado. Y si estamos por encima de 200, es diabetes. Si yo tengo una glucosa en ayunas entre 100 y menos de 126, es una glucosa alterada en ayunas. Nada más. Pero si tengo 2 muestras por encima, igual o por encima de 126, estamos hablando de diabetes también. Otra de las evaluaciones que se ve muy frecuentemente son las dislipidemias en estos pacientes. Por lo tanto, debemos de tener enmarcado cuáles son los valores para nuestros pacientes. De 0 a 9 años, en realidad no tenemos puntos de corte marcados o estrictos para saber si tenemos una dislipidemia.
pero ya en escolares por encima de los 9 años, nuestro punto de corte del colesterol total, por ejemplo, no debería de pasar de 170 para, para escolares. Y el colesterol, el HDL, no debería ser menor de 40, que es el percentil 10. Si tenemos por debajo de 40, estamos hablando bajo de 40, con un LDL por encima de 100 y unos triglicéridos por encima de 100, estamos con un perfil lipídico aterogénico, con riesgo a que se formen estrías o el inicio de la formación de estrías que se da en etapas de la pediatría, en la etapa infantil. Y además es importante evaluar la presión arterial. Esto sí es importante. Claro. Doctora, pero nosotros no tenemos tensiómetro siempre a la mano. Bueno, pero si ya van a estar en el contexto de un paciente que evalúan con exceso de peso, pues tienen que recitarlo y tienen que, o que haga pruebas de presión arterial de repente en la casa, si los abuelitos o papá o la mamá tienen sobrepeso, de repente ellos cuentan, o si no, con el equipo, o si no, mandarlo que sea a la farmacia, pero lo cierto es que deben de tener por lo menos una valoración de la presión arterial. Entonces, se diagnosticará de hipertensión si se presenta unos valores iguales o mayores al percentil 95 en 3 visitas diferentes. O sea, no es que en una nada más lo van a diagnosticar o lo van a descartar, ¿no? Y en el panel de expertos para evaluar factores de riesgo cardiovascular o reducción de riesgo cardiovascular, es importante tener en cuenta los siguientes datos, ¿no? La historia familiar es un factor de riesgo importante. El tema del peso, el sobrepeso o la obesidad, el perfil lipídico y la presión arterial. Estos son factores de riesgo que no deben de pasarse por alto. Por ejemplo, desde el nacimiento hasta los 2 meses, la historia familiar importa como para tenerlo en el mapa, pero, por ejemplo, el perfil lipídico de rutina no se realiza, pero sí se pudiera hasta medir la presión arterial si es que el paciente tiene alguna enfermedad cardíaca, renal, urológica, ¿no? O una historia clínica de un ingreso a UCI. Entonces, ahí sí debería de medirse. Entre ya el año de edad y hasta los 4 años de edad, hay que tener en cuenta si se va a pedir, por ejemplo, un perfil lipídico, porque si hay historia familiar de enfermedades cardiovasculares o dislipidemias y algunos otros factores de riesgo en el paciente, por ejemplo, hizo enfermedad de Kawasaki, ¿no? O viene con alguna cardiopatía congénita, pues debe de hacerse la evaluación del perfil lipídico y su medición anual de la presión arterial a partir de los 3 años de edad, ¿no? Y 5 años de edad, bueno, ya cada vez vamos incrementando más las evaluaciones que puedan irse dando de acuerdo a la edad. Esto es para los chicos de 9 a 11 años, 12 a 17 años, que se le ha agregado la diabetes. Entonces, entre los 9 y 11 años debe de hacerse medición de una glucosa en ayunas para tener, o sea, el niño en sobrepeso obvio está, ¿no? Para tener como factor de riesgo si es que este niño está teniendo elevaciones de la glucosa y enviarlo pues al endocrinólogo, ¿no? Y de 12 a 17 años también ya es toda la valoración completa de lo que les había mencionado, ¿no? Desde la historia familiar. Otras comorbilidades que deben ser evaluadas es el hígado graso, la hiperfunción ovárica en las niñas, o sea, lo que le denominan el ovario poliquístico o hiperandrogenismo, digamos mejor en otras palabras, y el apnea del sueño obstructiva, ¿no? Entonces, ya conocemos qué es lo que pasa, sabemos que puede haber una alteración en la leptina, sabemos que podemos encontrar obesidades exógenas cuando ya hemos estudiado que mayormente es el imbalance que existe entre la cantidad de ingesta calórica y lo poco que se gasta, o también podemos de repente poder haber evaluado un niño
que nos impresiona que puede ser un problema sindrómico, porque es un niño que tiene un retraso en el desarrollo que es evidente, ¿no? Y un estado de saciedad, de hambre permanente, persistente, ¿no? No se halla más bien el estado de saciedad. Entonces, ¿qué debemos de hacer como medidas preventivas y terapéuticas? Bueno, si nosotros encontramos que es un niño de peso normal, entonces podremos indicarle a la familia cómo deben de ser la ingesta de productos, productos lácteos, los productos proteicos, cómo deben de ser dados, cómo deben de ser la ingesta de cereales, de granos, ¿no? De frutas, de vegetales y el tipo de grasas que deben de consumir. Y por ahí, pues, de alguna manera, siempre los chicos pueden pedir un postre, algunas cosas, pero no se deben de aceptar como una elección, ¿no? No se deben de aceptar como una elección, porque ustedes van a encontrar que les van a decir, doctor, doctora, pero es normal que un niño quiera comer golosinas. No, no es normal. Lo que pasa es que los hemos acostumbrado, pero no es normal, ¿no? Entonces, eso también nosotros tenemos que ponérnoslos como una forma de enseñar, de educar a los padres, ¿no? Podemos explicarles también esto, cuáles son los efectos de la alimentación en la microbiota, qué es lo que va a ocurrir. Entonces, le podemos enseñar a los papás también qué es lo que puede ocurrir cuando les damos la dieta, el patrón de la dieta, pues, occidental, ¿no? Puros alimentos procesados, mayormente, alta ingesta de alimentos refinados, en decremento de la relación, pues, en alteración de la relación de firmicutes y bacteroidetes, ¿no? Que nos dan los estados de inflamación crónica, ¿no? Entonces podemos optar de repente por cambiar algunos estilos de alimentación hasta tener estilos de alimentación totalmente saludables, ¿no? También lo que van a consultarles es acerca de las actividades. Bueno, idealmente las actividades, los niños siempre deben de estar haciendo todos los días actividad, ¿no? Es importante. Por lo menos deben de hacer en todo el día 60 minutos, ¿no? 60 minutos en todo el día de actividades, entre lo que juegan en el recreo, entre lo que salen al parque. Es importante, ¿no? Y también pueden tener de repente, pueden darle algunos datos acerca de algunas actividades que de repente dan mayor fortaleza, por ejemplo, si son adolescentes que quieren ganar un poquito de masa muscular, qué es lo que deben de hacer, ¿no? Entonces se les puede orientar un poco a los papás al respecto también. Si yo tengo un paciente que tiene menos de 2 años o hasta 2 años y está en obesidad, entonces debo de dejar también pautas bien marcadas, ¿no? Por ejemplo, quitar lo que es la pantalla, no tener pantallas en el cuarto, no forzar a que el niño termine el alimento, porque el niño de repente su organismo está más que saciado, pero lo obligamos a que termine de comer, ¿no? Y tener de 12 a 18 horas de sueño. Mantener todavía la alimentación con leche materna es posible hasta los 2 años, bueno, en nuestro caso nosotros utilizamos acá, y dar la fórmula apropiada para la edad, ¿no? O sea, no avancemos tan rápido con darle todas las cosas, o por ejemplo las papillas llenárselas de harina en vez de ponerle vegetales solos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No debemos de dar jugos ni líquidos endulzados, ¿no? No alimentos rápidos, ni postres tampoco. Y respecto a la actividad, que el niño juegue, gatee, que se mantenga muy activo, ¿no? Y no estar pues en las pantallas nuevamente, ¿no? Esto ya es para los niños más grandecitos, de 5 a 9 años de edad. Si, por ejemplo, son niños que utilizan corticoides o medicamentos psiquiátricos, estos también hay que tratar de, de minimizar lo más que se pueda sin que se deteriore la otra enfermedad que tiene el paciente. Por ejemplo, en el asmático, tratar de evitar las crisis utilizando más preventivos y reducir del mismo modo el tiempo en pantalla también con los chicos, ¿no? Las comidas no deben ser en cama, deben ser en la mesa,
los padres deben jugar un rol como modelo, es decir, los padres en lo posible también tienen que alimentarse igual que los chicos, ¿no? Si no, es un castigo, se convierte en un castigo y la idea no es esa, ¿no? La idea es que todos coman saludable. Tratar de dar 3 comidas al día y no más de 2 snacks, en el caso de los niños que están con obesidad, pero tratar en lo posible pues de que no se haga uso de azúcares, ni miel, ni chancaca, ni alimentos rápidos, porque todos estos es un exceso de aporte calórico, ¿no? Y la actividad física debe ser de moderada a vigorosa, porque si es un paseo, no tiene ningún efecto a nivel del gasto energético. El tratamiento farmacológico solamente va a estar indicado y de acuerdo al grupo que esté indicado el medicamento, luego de un programa formal de modificación intensiva de estilos de vida que haya fallado y tratar de reducir las comorbilidades que ya se estén manifestando en el paciente. No se recomienda el uso en chicos que están en sobrepeso farmacológico. Y la farmacoterapia siempre está asociada a regímenes de cambio de vida, estilos de vida saludables. Si no, el medicamento solo no es beneficioso. Por otro lado, ¿cómo evalúo que mi medicamento está siendo efectivo o que no está siendo efectivo? Bueno, si no hay una reducción de más del 4% del IMC luego de 3 meses de uso, ese tratamiento no funciona. Y acá en este cuadro les dejo algunos medicamentos que pueden ser utilizados en el contexto de obesidad, pero no para reducción de apetito, de hambre, sino algunos básicamente relacionados a las comorbilidades, como por ejemplo la metformina, ¿no? Luego el orlistat, liraglutide, setmelanotide, fentermina, metotrexato, tienen su uso en reducción del hambre, reducción del apetito. Sin embargo, también tiene efectos secundarios y tiene, digamos, indicaciones muy claras respecto a edad y respecto a tiempo de uso. Finalmente, el otro tratamiento que deben de conocer ustedes es la cirugía bariátrica, que también tiene su indicación muy clara, ¿no? Adolescentes con desarrollo puberal, prácticamente que hayan terminado ya que hayan logrado casi su talla adulta. Y pacientes que tengan un IMC mayor de 40, o en todo caso, de repente, entre 35 y 39, pero que tengan comorbilidades extremas importantes, ¿no? Que amerite que ya sea de un manejo bariátrico. Por otro lado, también puede dejarse indicado si es que tengo un paciente con una obesidad extrema, comorbilidades, a pesar de una buena adherencia a la modificación de estilos de vida saludables como sin farmacoterapia. Pero estos pacientes y la familia deben de tener una evaluación psicológica, ¿no? Que indique que todo está estable y que la familia es competente también para el cuidado del paciente. Que el paciente no tenga una enfermedad psiquiátrica que no esté en tratamiento. Y además debe ser realizado por un equipo especializado en adolescentes, ¿no? Con una alta experiencia en adolescentes. Estos son los tipos de cirugía que hacen. Y esto es para que lo tengan en cuenta, por favor. Entonces, si yo empiezo a evaluar a mi paciente y tiene un índice mayor de 85 percentil, ¿no? O sea, puede estar en sobrepeso o estar en obesidad. La historia y el examen físico me dicen que es normal. Evalúo las comorbilidades de la obesidad. ¿Cuáles son? Hipertensión, dislipidemias, diabetes, hígado graso, hiperandrogenismo por hiperfunción ovárica, ¿no? Depresión, deficiencia de vitamina D, todo eso debo de evaluar. E inicio mis cambios de estilo de vida, con mi alimentación, con la actividad física, y veo que pierdo peso y se estabilizo, mantengo mi soporte de estilos de vida, y voy evaluando si hay alguna comorbilidad. Pero si veo que el paciente sigue ganando de peso, más de 6 meses después de estar haciendo todo exactamente como me dijeron, consideraré la farmacoterapia o la cirugía dependiendo de las características que cumpla mi paciente. Si evalúo a mi paciente y no tiene ninguna comorbilidad, inicio solamente cambios de estilo de vida, el paciente pierde peso, se mantiene con buen soporte,
Pero si mantiene ganando peso, regreso a evaluar mis comorbilidades y veré a dónde me lleva la flecha. Si evalúo a mi paciente y está con un tratamiento antipsicótico, reevaluaré, conversaré con el especialista y le diré si hay posibilidades de cambio de fármaco. Si tengo mi paciente con una historia de examen físico que está anormal, ¿no? Adiciono todos los exámenes que correspondan. Tiene una velocidad de crecimiento que está quedándose, que se está restringiendo en su velocidad, haré mi evaluación endocrina. Si tiene alteraciones en el neurodesarrollo o una hiperfagia severa, evaluación por genética. Y si hay antecedentes de injuria en el sistema nervioso central, estaré evaluando una obesidad probablemente hipotalámica. En el caso de la obesidad genética, tendré los datos, adquiriré los datos de que si hay un retraso en el desarrollo, ¿no? Y en todo caso, si hay retraso en el neurodesarrollo, pues pediré a genética la evaluación de un cariotipo o estudios de metilación del DNA. Si son positivos, puede darme lo más probable un Prader-Willi. Y si es negativo y hay otras alteraciones, entonces pensaré en otros síndromes, pero ya de la mano del genetista. Ya no va a ser del médico general o del pediatra, inclusive general, sino va a tener que ser del genetista, ¿no? ¿Ya? Entonces, si el desarrollo psicomotor no hay ninguna alteración, le mido leptina, le mido la insulina, proinsulina, si me salen positivos, entonces podría conversar acerca de deficiencia congénita de leptina, lo que habíamos comenzado al inicio, y si es negativa, estudios moleculares para alteraciones o deficiencias de receptores de leptina y otros más, ¿no? Entonces ya me iría más hacia algunas enfermedades genéticas, ¿no? Pero a donde deben de llevar ustedes, al menos, estimados alumnos, es hasta esta primera parte, donde dice, veo mi índice de masa corporal, mi historia del examen físico, evalúo si es anormal, si está con medicamentos o si es normal. Veo cómo está su velocidad de crecimiento, veo si es un paciente con retraso del desarrollo, si hay historia de injuria cerebral. Si está en tratamiento antipsicótico y debe de ser regresado a su médico para que controlen a ver el fármaco, si pueden cambiarlo. Iniciar los estilos de vida, eso sí tiene que empezarlo ustedes. Eso lo puede empezar cualquier médico. Todos los médicos deberíamos de empezarlo. ¿Ya? Entonces, hasta acá ustedes, al menos hasta la zona donde dice atenuada velocidad de crecimiento, neurodesarrollo, hasta ahí, ustedes deberían de llegar. Y también saber a quién referir. Lo refiero al endocrino, lo refiero al genetista, lo regreso al psiquiatra para ver que por favor le cambie el tratamiento, lo mando al pediatra. Eso es importante saberlo, ¿ya? Muy bien. Esto es con ustedes respecto a la presentación. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, ya le pasé a su compañero la presentación del tema del día de hoy, así que lo pueden revisar en cualquier momento.